Este episodio es patrocinado por MPF Invest, la app con la que puedes construir tu patrimonio y alcanzar la libertad financiera. Bienvenidos a El Primer Paso. En todos nuestros episodios encontrarás inspiración y herramientas prácticas para lanzarte a hacer lo que sueñas. Cuando uno, si es realmente lo que quiere, cuando uno tiene pasión y determinación para llegar a un lugar, no hay ninguna razón por la que uno no pueda hacerlo. Una niña de 9 años viola a Juan Pablo Montoya en la Fórmula 1 y he competido contra él. Entonces, ojo con lo que sueñas, porque se puede hacer realidad. Lo que yo quiero hacer como deportista es cambiar este deporte para que sea más inclusivo con las mujeres, que se tome en cuenta a las mujeres para cuando se diseña un carro de carreras. Sí. Hoy que necesita una mujer para rendir al máximo. De cierta manera yo quiero contribuir a que gracias a esos estudios y esos datos pues lleguen más mujeres a la élite del deporte a no participar, sino a competir de verdad. Bueno, tenemos hoy una gran invitada. Es la mejor piloto de Colombia y además de seguir su pasión, se ha dedicado a abrirle el camino a las mujeres en el automovilismo mundial. Estamos hoy con Tatiana Calderón. Bueno, Tatiana, bienvenida al Primer Paso. Muchas gracias. En verdad nos emociona muchísimo. A mí y a todo el equipo. Te teníamos en el radar, queríamos que estuvieras con nosotros y bueno, por fin se nos cumplió. Muchas gracias de verdad por la invitación. Siempre arrancamos el podcast con una pregunta y es, si tú te devuelves en el tiempo un poco, o bastante, no sé, como a los 3, 4 años, o 5, 6 o 7, y piensas en esa niña que quería, digamos, cumplir unos objetivos, que tenía unos sueños, que tenía ganas de hacer mil cosas, y te ves hoy con todo lo que has conseguido, con todo lo que has hecho, ¿qué le dirías? Wow, es una muy buena pregunta porque como que uno hay veces no se da cuenta hasta dónde ha llegado, pero yo creo que habría firmado todo lo que he conseguido, pero llega también como esa ambición de que uno siempre como que está mirando hacia adelante, siempre quiere más, siempre tiene nuevos sueños, pero estaría como orgullosa de esa niña de 9 años que prendió la televisión y vio la Fórmula 1 y un día quería correr contra todos esos tiburones y pues no corrí en Fórmula 1, pero logré hacer muchas cosas de las que estoy muy orgullosa. Y además sí has manejado en Fórmula 1 siendo piloto de pruebas de software, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de manejar 5 días, hice de pruebas en Fórmula 1 y pues en verdad yo tuve la oportunidad de correr contra Max Verstappen, con Wow. Charles Leclerc, Albon, Ocon, como toda esa generación que está en Fórmula 1, entonces uno dice como, bueno, primero son de carne y hueso y pues puedo decir que me medí y que he Claro. pasado un par de esos en pista, entonces la verdad creo que uno tiene que valorar mucho hasta dónde ha llegado y eso es lo que al final luego le da como ese impulso para seguir soñando y teniendo nuevos objetivos. Acabas de mencionar cómo prendiste el televisor y viste la Fórmula 1 y querías llegar allá. ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que tuviste que dar como para empezar a encarrilarte en el automovilismo? Para mí, o sea, yo amo el deporte, yo soy de esas niñas que no se podía quedar quieta, yo jugaba fútbol, tenis, golf, de todo. Y un día mi hermana Paula me lleva a una pista de alquiler de karts que había en la 170, Ah, sí, me acuerdo. era chiquita de ahí, y compramos un turno de 5 minutos y yo me enamoré de la velocidad, de la adrenalina. Mi hermana había ido antes con sus amigos se habían aburrido, entonces ella me llevó a mí. Y desde ahí fue como que algo, como ese amor a primera vista. Entonces íbamos ahí como todos los días después del colegio o hacían como unas carreras nocturnas y los dueños de esa pista ya como al mes es como, bueno, yo creo que esto ya se les quedó chiquito porque no, como que empiezan a ver si pueden competir como en campeonatos nacionales a nivel Colombia. Y entonces al principio pues convencer a mis papás, ¿no? De que hicieran la inversión de primero alquilar un kart, después fue que compramos uno, pero creo que para mí fue súper, esos 5 minutos cambiaron el rumbo de lo que yo quería hacer en la vida y pues luego uno se empieza a enterar como de a dónde puedo llegar, ¿no? Y era la época Montoya, entonces yo dije, no, yo quiero estar en Fórmula 1. Y en todos los otros deportes, ¿qué tan buena eras y qué tan juiciosa eras como para hacerlos? La verdad, yo sí soy súper, o sea, yo deporte era
era de las niñas que, no sé, en el colegio me escogían primero que a muchos niños para jugar fútbol. Sí, ¡Wow! ¡Qué de niños! sí. Ya. Pobrecitos, se las montaban mucho. pero yo jugué, porque en verdad me gustaba mucho los deportes. Hoy en día, pues, tenis, o sea, esquiar, es algo que se me da bien y creo que como que soy muy disciplinada. Yo cuando hago algo, lo quiero hacer demasiado bien, que es bueno y malo al mismo tiempo, pero siempre tuve como esa pasión por los deportes, como que a uno lo retan a ver de qué eres capaz, como uno mismo, con esa competencia con uno mismo es lo que más me gusta. ¿De dónde crees que sale como esas ganas o esa fuerza interior de querer ser lo mejor que se pueda en todo lo que haces? Yo creo que, o sea, yo hay veces digo, pues, mis papás, o sea, hoy en día no mueven un dedo, o sea, ruego para que vayan a una clase de pilates y no se pueden, o sea, ellos no, en el deporte no, pero creo que siempre, yo tengo un hermano menor, 2 años menor, que además no le gustan las carreras, o sea, eran las dos niñas que no quería correr, pero como que siempre hubo como competencia por todo y como nos dejaban como hacer lo mismo, no importa, o sea, la diferencia era tan chiquita que mis papás siempre como que nos inculcaron, bueno, los dos tienen derecho a hacer lo que uno o el otro esté haciendo y, y háganlo bien, hagan las cosas bien. Si les gusta algo, pues muestren que les gusta. Entonces yo creo que mucho viene como de esa educación que nos dieron mis papás y pues soy muy afortunada por eso y por haber encontrado como ese amor a primera vista desde tan temprano, con 9 años que estoy en esto. Impresionante. En todas las otras cosas que de pronto no te encantaban como el deporte, ¿también sentías como esa necesidad de ser, digamos, lo mejor que pudiera ser? Sí, en el ¿Como en el colegio. colegio? Sí, Sí, en las yo era materias. ñoña, pero era como una combinación de esa ñoña que sacaba las mejores notas del curso, que además era como deportista y la llamaban para muchos equipos Ya. porque querían que estuviera como de titular y en mi colegio en verdad creo que el deporte se inculcó muchísimo, pero sí yo era como que esa competencia también como para sacar las mejores notas, no sé por qué tuve como esa exigencia conmigo misma, tal vez porque pues mis papás cuando yo empecé a correr me dijeron, bueno, hay carreras si sacas buenas notas. En el momento en que eso empiece a ir mal, esto se acaba. Entonces, como que de pronto es la justificación de por qué me exijo a mí misma a veces demasiado. ¿Cómo es ese camino inicial? Si yo quiero ser, digamos, quiero correr, digamos, profesionalmente en algún momento, ¿cómo se empieza, sobre todo en Colombia? Cosas que únicamente pasan aquí en Colombia en ese comienzo. En mi caso fue como que los karts de indoor, porque en verdad uno pues puede ir ahí, no tiene que comprar ningún kart, sino pues empieza como a aprender lo básico. Y ya cuando uno quiere dar como el paso a más profesional, tienes que tomar una escuela que hacen creo que todos los meses. Cuando te aprueban ahí, tú tienes esa licencia para poder competir como en todos los campeonatos nacionales que hay en Colombia. Ahí pues ya sí necesitas un kart, que es esa inversión más grande primero. Que le toca a uno comprarlo. Sí, ese es el pero de este deporte es la parte de financiación, porque es muy caro. Muy caro y a veces la gente no lo entiende. Y por eso nosotros como dependemos mucho de patrocinios, porque imagínate, o sea, una carrera, no sé, hoy en día corro carreras de 24 horas, solamente un set de llantas, tienes que poner cada hora un set de llantas, en 24 horas son $2,400 vale un set de llantas, solo llantas. Ya luego la gasolina, como estos carros que toca mantenerlos como perfectos, son presupuestos muy altos. Entonces, pues uno sí necesita como ese apoyo de la familia al principio para tener un kart y tener acceso a esos campeonatos. Y una vez uno gana había, pues cuando yo corría premio de, si te ganas el campeonato, te pagaban todo para ir a un mundial a representar a Colombia. ¿Quién te paga? La organización,
por ejemplo, un campeonato Rotax, se llamaba cuando yo también sigue habiendo, hay una gran final donde van como los campeones de todas partes del mundo. Allá uno va y le rifan un kart, uno coge su kart que es nuevo, todos los karts son nuevos y es como, bueno, se va uno con su mecánico aquí de Colombia, todo el mundo va con su parche pues y ahí empiezas como a escalar en el mundo del kartismo y luego viene como lo mismo en el automovilismo, un curso, una licencia y empiezas como a tener ese nivel para poder correr como de manera más profesional, pero muchas veces necesitas tanto el talento como ese presupuesto, esa parte de financiación que es muy importante para nosotros. ¿Y cómo se consigue? Pues obviamente aparte de la ayuda que a uno le pueda dar la familia o los cercanos, ¿cómo se consiguen esos patrocinadores? Mira, hoy en día a mí me ha impresionado como el tema de redes sociales, en verdad como todo el storytelling, cuánta gente te ve, te sigue, que esa, como esa comunidad es lo que hoy en día me ha traído como los patrocinadores que tengo actualmente. Es una lucha constante porque pues igual tú ves, no sé, hay otros deportes donde es muchísimo más barato, entonces hay veces la gente no entiende, oye, ¿cómo así que yo tengo que hacer una inversión tan grande? Claro. Em, pero es por los costos tan altos que tiene este deporte, pero creo que eso sí que ha cambiado muchísimo, como las redes sociales y esa visibilidad que tú le puedas dar a esas marcas. ¿El equipo cómo se construye al principio? Nos contabas que te ibas con tu mecánico, ¿cómo se consigue esas personas que lo pueden apoyar a uno? Eso, hay una diferencia muy grande cuando uno está como en los karts, y yo digo de pronto por eso, porque hay pocas mujeres como en la élite del deporte a motor. En los karts como que uno controla mucho más como todos los elementos, o sea, tú tienes tu kart, tu motor es tuyo, tú escoges qué mecánico quieres. Al principio incluso era mi papá y uno empieza como, todo depende de ti, de yo quiero cambiar esto, yo quiero hacer esto. Cuando uno va creciendo y se va como encaminando en el mundo de ya los carros, pues tú no eres dueño del carro, tú no escoges los ingenieros, tú no escoges los mecánicos y nadie te deja hacer, o el ingeniero es el que se encarga de decidir qué cambios le va a hacer al carro. Tú no sabes, hay veces, no sé, tú quieres, por ejemplo, en los frenos se encuentra muchísimo tiempo. Si tú tienes frenos nuevos o viejos, hay una diferencia muy, muy grande en cuanto a qué tan rápido puedes ir. ¿Por qué? Eh, Porque te permite frenar un poco más tarde y en menos tiempo, y entonces tú tienes más confianza en el carro y en eso que ganas 10 metros de frenada porque puedes parar más el carro, pues eso son décimas de segundo que al final, pues es la diferencia entre tener unos frenos nuevos o unos frenos viejos que de pronto pueden aguantar un poquito más, pero pues no te va a dar ese performance que es el que está buscando pues como el piloto y las últimas pocas décimas. Entonces uno empieza a dejar ese control en mano de otras personas y por eso es tan importante como ese presupuesto, ¿no? Claro. Yo tengo más presupuesto, yo puedo poner frenos nuevos cada carrera para clasificar y luego para la carrera. Entonces ahí es como que cuando uno empieza a dejar ese poder. Entonces simplemente tú llegas con tu casco, no escoges tu ingeniero ni nada, sino que buenos días, yo vengo a manejar este carro y empieza esa relación que en muchos otros deportes, no sé, uno ve relaciones de entrenadores en tenis o pues incluso en fútbol que duran años, entonces se conocen súper bien, saben cuáles son las fortalezas de cada quien y se complementan, y en el automovilismo es muy difícil, si tú cambias de equipo, no te puedes llevar como a ese equipo técnico detrás tuyo. Y no hay nadie que sí lo acompañe como durante un largo pues, tiempo o todo cambia cada vez que cambias como de equipo o incluso como de categoría. Sí, es muy difícil que tú te puedas llevar como a un ingeniero a donde vaya el piloto. Si hay como unas versiones de, no sé, ahí tienes un coach que de pronto te conoce y entonces es como ese intermediario entre el piloto y el ingeniero, y entonces trata como de armonizar esa relación un poco,
pero son muy pocos los casos donde tú puedes realmente llevarte, oye, me entendí muy bien con este ingeniero, me lo quiero llevar a otro equipo. La gente es muy celosa con la información que de pronto tiene alguien de un equipo y se va al otro. Mm, Entonces lo hace, por eso, un deporte súper, súper complejo y a veces la gente no entiende. Es como un piloto, no sé, ves a Hamilton hoy en día, pasa de Mercedes a Ferrari, ¿qué le pasó? Pues que le cambiaron todo, todo. que Ya, llevaba 15 años con la misma claro, gente trabajando y es como empezar de cero. durísimo. Esos cambios, ¿tú cómo haces para manejar esos cambios? Como, porque es un deporte de riesgo, uno pues depende de que los ingenieros trabajen bien el carro, digamos, que no haya como errores que le puedan a uno causar alguna cosa. ¿Cómo haces para llegar y confiar de una y empezar como si ahí estuvieras desde hace un tiempo? Uy, es muy duro. Yo siento que a mí lo que más me ha funcionado es como uno conocerse a uno mismo, es como qué estilo de manejo tiene Tatiana, cuáles son esas fortalezas y esos puntos a mejorar que tiene y ser como muy honesta en, oye, mira, a mí el carro, si me hace este extraño o en esta parte de la curva, yo voy a ir más despacio aunque tú creas que tus números te dicen que el carro va a ir mejor así. A Tatiana eso no le funciona, entonces uno como que empieza con esa honestidad, pero empieza como de conocerse uno mismo. Entonces creo que algo que creo que es para todo en la vida es yo en qué soy buena y cómo puedo fortalecer eso en lo que soy buena, porque por eso estoy aquí, más que centrarme como en mis debilidades, pero tenerlas muy claras y poder exponerlas sin miedo a ser como juzgada, lo Mm, que en verdad más me ha ayudado, pero ha sido un proceso al principio pues pues yo no quiero que me digan que no puedo hacer eso con este claro. carro, y me di cuenta que también el hecho de ser mujer es distinto, como que nosotras somos muy distintas, o sea, la gente cree que si no, en este deporte no pasa nada, el cronómetro es el que cuenta y aunque competimos en la misma, o sea, es mixto, hay muchas cosas que la mujer hace distinto, no es mejor, no peor, distinto y no hay información de mujeres a ese nivel como para saber, oye, ¿qué le funciona a una mujer? ¿Cuál es la ¿Cómo qué naturaleza de la cosas? mujer? Porque no me lo puedo imaginar. Por ejemplo, pues yo analizando, y claro, ha sido como ensayo-error y sensaciones que he tenido yo durante mi carrera. Nosotras somos muy consistentes, por ejemplo, en una carrera. Yo creo que tenemos varias cosas a favor. Pero por ejemplo, una vuelta de clasificación donde tú tienes una vuelta y es como de no pensarla tanto, de no vas a tener como un poquito de calentamiento para sentir el carro y arriesgarte ahí mismo o arriesgarte entre comillas. Ahí nos cuesta más a nosotras Ya. como desconectar por un momento y no tener un plan. Sí. Todas esas cosas como de la parte como de la forma en la que trabaja nuestra mente y la sensibilidad que tenemos, pero también la parte ergonómica, por ejemplo. Todos los carros están diseñados con medidas basadas Como en la el cuerpo silla y los pedales, pues como la distancia y está basada todo en cuerpos de hombres. Nunca nadie se ha puesto a pensar, oye, ¿y por qué van los cinturones claro, acá qué y acá? incomodidad, Y es no solo de seguridad, sino de qué comodidad, incomodidad, sí. entonces de muchas de esas cosas como que he tenido que caer en cuenta y decir, oye, pues yo cómo modifico esto para que a una mujer o para que a mí está bien que yo sea diferente y necesito algo distinto porque no soy igual a los demás. Lo que me estabas diciendo ahorita, yo creo que le sirve a todo el mundo de eso de analizarse a uno mismo para saber en qué es bueno y en qué es malo. Yo creo que eso es jodidísimo. Si me pongo a pensar en mí, creo que nunca he hecho conscientemente el ejercicio, pero ¿tú cómo has hecho? ¿Cómo lo has, digamos, cómo haces ese análisis para tener muy claras las cosas buenas y las cosas que puedes mejorar? Yo creo que como esa exigencia que siempre he tenido conmigo misma, siempre como que me ha gustado probar como diferentes formas de hacer las cosas. Y en esas diferentes formas de incluso de entrenar físicamente o eh, en los simuladores que hoy en día usan mucho
los pilotos y la gente en su casa, uno se va dando cuenta como si yo no podía hacer algo, por ejemplo, bien, o sea, a mí, por ejemplo, la frenada siempre me costó, nosotros frenamos con el pie izquierdo y Siempre, todo el mundo. en Así los sea monoplazas, zurdo, sí. casi todo el mundo. O sea, a partir de hace como 15, 20 años, porque la gente antes Monoplaza es que para los que... es como un fórmula. Entonces, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 4, Fórmula 1. Uno frena con el pie izquierdo. Y es un movimiento muy explosivo porque tú vas a 340 kilómetros por hora, tienes que frenar 100 metros antes de la curva y la curva es a 100 kilómetros por hora. Entonces es un patadón al freno, de verdad muy explosivo. Y yo al principio no daba como con la fuerza y la explosividad que se necesitaba. Claro. Entonces, claro, la primera es, la niña tiene que ir al gimnasio. Entonces yo, bueno, pues sí, pues tendré que ir al gimnasio porque pues realmente no estoy dando la... Entonces yo iba al gimnasio, 3 meses después seguía el problema y mi entrenador me dijo, imposible que usted no pueda. O sea, no. Entonces mi papá le dio por decir que, te imaginarás, un ingeniero francés y mi papá colombianito le dice que ponga una cámara GoPro en los pedales porque quiere ver yo cómo estoy presionando el Ok. freno. Y nos damos cuenta que obviamente mi pie es un 37, mis compañeros Claro, son mucho más chiquito. 43 y yo estaba presionando, era como con los dedos y no como con la planta realmente. Entonces pusimos una plataforma debajo de mi pie para subir mi zapato y el problema desapareció. Wow. Entonces, eso me hizo a mí como cuestionar muchas cosas de, oiga, pues si no puedo hacerlo de esta manera, tiene que haber otra forma, tengo que encontrar una forma de hacer las cosas y entonces uno mismo se va dando cuenta, oye, soy buena en esto, pero no, la mujer de pronto es mala en esto. Hay que aceptar como esas, porque si no, uno no, como que si no acepta, si uno es malo en algo, no lo va a mejorar. Entonces creo que como ejemplos así me han enseñado a ir un paso más allá y aceptar cuando uno es diferente y necesita unas cosas distintas. Y pues entonces uno encuentra por qué necesita esas cosas diferentes. Efectivamente, cuando mejoraste la frenada, tus tiempos y tus carreras, pues mejoraron, yo asumo. Sí, pero monumental, o sea, fue algo como, además no tengo que fundirme 5 horas La en el pierna muerta. gimnasio. Y eso a mí me abrió mucho la cabeza, como de, yo dije, no, pues nunca voy a poder por ser mujer, porque no soy fuerte, no soy lo Claro. suficientemente fuerte como Antes un de... hombre, antes Claro. de eso. Y eso me cambió realmente la perspectiva de todo. Entonces, como, bueno, si no puedo hacer esto, ¿por qué no puedo hacerlo? Bueno, es que en esto somos más débiles, tenemos 30% menos de masa muscular que un hombre, tenemos menos explosividad. Bueno, ¿cómo solventamos eso? Más explosividad, tengo que asegurarme de que la palanca que tengo para frenar es perfecta para compensar eso que en lo que de pronto pues no es una virtud que tenemos a la hora de manejar. Nos decías que tu papá, pues fue como el de la idea de poner la GoPro, que me parece además que, pues, tremenda cabezazo ahí. Y también nos contaste que al principio, pues, también era como te ayudaba con la parte de la mecánica. ¿Él sabía de mecánica? Sí, a mi papá le encanta la mecánica Ya. y él es muy detallista, como que yo creo que es uno de sus sueños frustrados es como ser arquitecto, entonces él como que ve todo con los números y creo que siempre él y mi mamá han creído tanto en mí, más que yo en muchas ocasiones, que era como él decía, no puede ser que no pueda, o sea, que físicamente no pueda, no me lo creo, porque él me llevaba muchas veces como a entrenar con otros de los pilotos y los otros estaban vomitando y yo estaba ahí tranquila. Entonces él decía, no puede ser, y por eso como que quería ir un pasito más allá de, porque esta niña no está pudiendo. ¿Y tú querías que él fuera a donde el ingeniero francés, efectivamente, o tú estabas que te escondías? No, yo dije, Dios mío, ahora, o sea, me van a echar, no me va a querer nadie más. Y uno veía la cara de como, este tipo de qué está hablando, o sea, ¿qué cree? Que la niña... Y la verdad, a mí sí, eso me hizo
realmente replantearme muchas cosas y cambiar como esa actitud de uno siempre como estar, ay no, perdón, ¿será que puedo? No, hay que demandar como lo que uno realmente necesita y no, que a uno no le dé miedo como decir las cosas. Entonces mi papá en eso fue como, si nosotros estamos trayendo el presupuesto a este equipo, Claro. a mí me van a poner esa cámara de GoPro y si hace falta la plataforma y la cara de esta gente era como de, les tocó callarse porque mi papá la tenía muy clara. Es muy común esa relación, digamos, de un piloto con su papá, porque pienso también en Hamilton y también como que la historia es que el papá siempre estuvo con él. Es muy común eso también aquí en Colombia, ver tú cuando eras chiquita, los demás pilotos con sus papás ahí ayudándolos. Sí, mucho. Em, Uno ve de todo, ¿no? Los papás que es una presión Claro. positiva y la sobrepresión que hay es, yo creo que es una relación de, y a mí me costó, ¿no? Hoy en día también es como, tengo las dos caras de la moneda porque es mi papá como presionando porque él quiere que yo vaya por más y mi mamá es como ve a tu ritmo, encuentra lo que a ti te funciona, pero creo que al final uno sabe que los papás son los que realmente quieren lo mejor para uno y sobre todo en el deporte que hay como tantas, este deporte en especial como se mueven tantos intereses, es difícil confiar en alguien que no sea fuera de mi Claro. familia y por eso creo que por eso mi hermana es mi manager hoy en día y es difícil como confiar en alguien externo. Al principio digamos, de tu carrera aquí en Colombia, ¿sentías que por ser mujer digamos, pensaban que no ibas a llegar o cuando ganabas de pronto no les gustaba tanto, como que era más difícil por ser mujer que por, pues, no ser un hombre? Sí, la verdad. Yo me acuerdo las primeras veces que llegábamos a la pista y todo el mundo, ay, qué chévere, que hay dos niñas, lo que necesiten, aquí a la orden. Y cuando uno empieza a ser competitivo, no, Ay, cambia la sí. película. O sea, es como así, no, pues tiene que ser que el kart está trampeado o que están haciendo algo raro, que se compran a los comisarios, eran todas cosas que eran como rumores de cuando yo empecé a ganar, me hacían como creer eso, es como, tiene que ser que tiene un kart mejor, porque no puede ser que esa niña le esté ganando a mi hijo. Y los regañaban y ya nadie jugaba conmigo, éramos como Mm, mi hermana y yo por nuestro lado y eran la verdad un ambiente pesado de peleas entre los papás incluso y cómo trataban a sus hijos, cómo se va a dejar ganar de esta una niña, niña. de esta mechudita. Me dice. Entonces sí fue un ambiente duro, ese cambio de está bien que participe la mujer, pero Mm. no que gane. ¿Y cómo lo manejabas? Porque emocionalmente yo asumo que es duro. Yo llegaba a preguntarle a mi papá cómo nosotros estamos haciendo trampa. Ajá. Y él como, no, o sea, para nada. De hecho, en unas de las carreras, él propuso que después de clasificar, vienen como una prefinal y una final carrera, que se rifaran los motores entre los 5 primeros, para que incluso pues yo tuviera esa tranquilidad de que me iba a tocar un motor de otra persona y con ese motor gané y el que tenía mi motor quedó de quinto. Entonces, como que eso me daba como esa tranquilidad, pero creo que sí marca mucho la personalidad de uno. Entonces uno es como que yo soy muy reservada, muy tímida, callada, como que no quiero, a veces no quería decirle lo que pensaba a la gente de por qué yo estaba ganando. Entonces creo que si hay algo que me gustaría cambiar en el deporte, porque creo que todavía se siente mucho en el automovilismo, es que pues se le dé como esa oportunidad y no como esos estereotipos que se tienen de que la mujer no puede ser competitiva en este deporte, pues empezar como a cambiarlo. Pues para la gente en general, el deporte, el automovilismo, pues se ve como de hombres porque obviamente lo que casi todo el mundo ve es la Fórmula 1 y uno no ve una mujer compitiendo desafortunadamente. Entonces yo pensaba, ¿qué tan bien recibieron tus papás como el día que tú les dijiste, yo quiero ser piloto de automovilismo? Pues ellos me dijeron,
ahí no me dijeron que yo estaba loca, pero era como, esta niña se chifló, quién sabe cuánto tiempo le durará el Ya. chiste de que quiero ser piloto de Fórmula 1. Pero después se dieron cuenta de verdad o sea, yo era todos los fines de semana de carrera, no importaba si me invitaban a una fiesta o no, yo iba, descansaba mis 8 horas, iba al gimnasio, era súper disciplinada realmente les mostré lo mucho que yo quería eso y yo creo que realmente cuando se dio como que ellos aceptaron uy, Pronto. de pronto la niña puede llegar muy alto, fue cuando empecé a ganar en Estados Unidos, porque ya era como, bueno, pues no es Colombia donde hay un autódromo, Claro. desafortunadamente, sino que esto ya es Estados Unidos. Y ahí fue cuando yo gané un campeonato muy importante en Estados Unidos de karts, y era justo cuando ya me iba a graduar, y ellos decidieron como, bueno, está bien, no vas a tener que estudiar nada, te vas a poder dedicar a las carreras unos años y si todo sale bien, pues seguimos y si no, vuelves a la universidad y estudias tu carrera. Qué bueno ese apoyo, ¿no? Importantísimo porque yo creo que no es tan normal que unos papás se la jueguen tanto por una carrera que es muy difícil. Pues porque incluso la Fórmula 1 tiene 21 pilotos. Son poquiticas personas en el mundo las que llegan allá. Entonces como que las probabilidades de llegar pues son muy bajitas. El salto de de Colombia a Estados Unidos, ¿cómo es? ¿Cómo se da? Yo empiezo a ganar como todos los campeonatos que había aquí en Colombia y había como se le llama como un preparador de karts, que es como que él iba y competía con unos pilotos en Estados Unidos y también aquí en Colombia. Y entonces se le acercó a mi papá y le dijo, oiga, por qué no lleva a Tatiana a alguna carrera a ver dónde está el nivel? Porque pues Mm. aquí ya como que ya le quedó chiquito, pues. Entonces fuimos a una carrera primera vez y Desde aquí pues uno lleva el kart. sí, Ya, llevamos el moto, o sea, el motor. eso, mi papá, yo no sé qué le echaba para que no oliera gasolina para poder pasar, porque uno lleva su motorcito como mi bebé y bueno, solo limpiábamos para que no oliera gasolina y nos dejaran pasar. Y la primera vez sí llevamos un kart, luego lo dejamos allá y ya teníamos otro acá. Ok. Em, pero nos llevábamos siempre nuestro motor, era lo que ya uno conocía. Y así empezó, pues obviamente uno llega allá, no conoce nada, yo no hablaba inglés, yo soy de la parte alemana del Colegio Helvecia, entonces yo hablaba alemán, no hablaba mucho inglés y ahí empezamos como de atrás para adelante hasta que llegué a ganar después de 2 años que estuve compitiendo allá. Para llegar allá y obviamente, digamos, en esa primera fase de tu carrera, es chistoso porque uno dice carrera y en verdad tu carrera es de carreras. Pero, ¿qué sacrificios te tocó hacer como para una niña comparándote a tus amigas del colegio? Que tú veías que ellas podían hacer cosas y tú no, así para ti de pronto no fuera como un sacrificio doloroso, pero pues que sí, son cosas que tú no podías hacer. Yo no iba a ninguna fiesta, a ningún cumpleaños, no fui a mi graduación porque Mm. tenía carrera. Y en verdad yo falté, por ejemplo, el último año de colegio, creo que falté más días que los que fui al colegio, precisamente por las carreras. Entonces como que uno no, en el corre-corre, como que no tienes mucho tiempo como para compartir con tus amigos, con tu familia, porque pues todos están mi hermano estudiando, entonces mi mamá se quedaba con mi hermano, mi papá Mm. viajaba conmigo, mi hermana está en la universidad. Entonces como que uno sí se pierde como muchos momentos en familia, pero sí, realmente no, o sea, no me arrepiento de nada de eso, pero es más como esa disciplina que tiene que tener un deportista de alto rendimiento. Es una vida dura que uno no se da cuenta sino hasta que como que para un poquito de lo que de pronto ha sacrificado, pero pues que al final vale la pena. El colegio te apoyaba, pues porque perdiendo la mayoría de días de colegio, como pues uno necesita que lo dejen primero y además, ¿cómo hacías para pasar las materias?
Sí, mis profesores eran como, pero se fue a correr unos carritos, pero los papás están locos más o menos. Pero pues por ser deporte, la verdad, siempre me Te apoyó voy a- mucho el colegio. O sea, me daban como esos plazos de, bueno, me voy a perder un examen, pues bueno, te doy 2, 3 días y luego lo presentas. Y en verdad mis amigos me ayudaron mucho como para desatrasarme y hacer tareas en los aviones y ahí no había como tanta virtualidad como Cero. hoy en día. Entonces fue duro, pero al final logré como sacar todo bien adelante, no perdí nada y fue como listo, este es un proceso para seguir en las carreras, que era lo importante para mis papás, era graduarse del colegio. ¿Cómo es la preparación física y mental tuya como piloto? Que de pronto lo comparten los demás o que sea solo muy específicamente tuyo. Nosotros trabajamos mucho como el cuello y la parte superior, el core también muchísimo por las fuerzas G a las que estamos expuestos. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando supe que iba a manejar un Fórmula 1, el cuello me creció 9 centímetros de Wow, diámetro. O sea, las camisas no no te me queda. cabían. Yo decía, Dios mío, pero estoy muy grande. Era como una fijación mía de el hombro, todo, la espalda enorme. Todo eso, como el cuello sobre todo, es algo muy específico del automovilismo y el hecho de que estás siempre en tensión, Tensión. tú estás Mm. como a 160, 170 pulsaciones por minuto durante las 2 horas y media, pero sobre todo es como la parte cognitiva, yo creo, como el tiempo de reacción, tu visión como más abierta, es algo que trabajamos mucho. ¿Y eso cómo se trabaja? Entonces yo aprendí a trabajar todo esto como en un mini laboratorio que había en Francia y me ponían a hacer un montón de cosas de la coordinación de los ojos con las manos, cómo hacer tú cuando manejas un carro de Fórmula 1, ese timón tiene, primero es un manual de 120 páginas y tú a 300 ir cambiando cosas, la atención que tienes que tener, como el poder tener tu atención en muchas cosas, es algo que se entrena con ejercicios em, poco tradicionales. La verdad es que te ponen a despichar unas luces de reacción, pero a hacer sumas matemáticas mientras estás haciendo eso y te botan por ahí una pelota y es como para que tu cerebro tenga capacidad de procesar la información más rápido y de no desconcentrarte haciéndose como multitasking. Entonces es algo que entrenamos mucho. Hoy en día tenemos como unas gafas de realidad virtual y una aplicación donde te mandan como entrenamientos para trabajar todo esto. Y pues tienes como la parte emocional también de un psicólogo deportivo, pero también pues esa parte física, sobre todo para la mujer, a mí me ha tocado como encontrar esos músculos específicos que tienen que estar muy fuertes, porque pues yo nunca voy a Claro. alzar lo que alza un hombre Sí, sí. en un bench press, pero se puede lograr. Entonces es como esa parte específica que a veces la gente no se imagina lo demandante que es manejar un carro de estos. Por ejemplo, ¿qué cosas se pueden cambiar en el timón que nos contabas ahorita? Pues sobre todo en el de Fórmula 1 que uno ve en televisión y obviamente se ve como si fuera pues un computador ahí. Una a duras penas puede manejar y mandar un mensaje por WhatsApp. No me imagino todos los botones que hay ahí, ¿para qué sirven? Hay, por ejemplo, en la particularidad que tiene Fórmula 1 es que tú puedes hacer como el carro perfecto para todas las curvas. Por ejemplo, en una clasificación, el diferencial de un carro que te permite como que el carro retenga un poquito más cuando frenas o que esté un poquito más libre cuando aceleras, por ejemplo, que eso tú lo puedes modificar con un clic en Fórmula 1. En un Fórmula 2 tú tienes que irte al garaje 1 hora para que desarmen eso, Ya. lo pongan. Y Ok. en un Fórmula 1 es un clic. Puedes ajustar el balance de tu frenada eh, cuando frenas más fuerte, cuando estás levantando el freno y cuando vas a entrar a la curva. En todos los pequeños detalles los puedes pulir con esa programación que tienes en el timón.
los mapas de motor. O sea, por ejemplo, pues no es lo mismo que a ti te den la potencia para una sesión de clasificación que en carrera defendiéndote de alguien o atacando a alguien. La forma en la que la batería recarga y descarga es ¿La otra. batería de qué? Del híbrido, porque el Fórmula Ah, 1 hoy en día pues es híbrido, entonces ya. uno puede, tú sabes de pronto la forma más eficiente de que la batería se utilice en una vuelta no es la forma en la que tú puedes adelantar a alguien, sino que tienes que usar toda esa energía de pronto en la recta en cambio en la otra la puedes usar como en cada curva y entonces eres más rápido, pero cuando necesitas pasar pues necesitas hacer cosas distintas. Entonces hay muchísimas funciones ahí que uno puede cambiar y esa es la principal como diferencia cuando uno pasa de Fórmula 2 a Fórmula 1 es la complejidad de Es otra tienes que cosa. ser un ingeniero casi para Claro. entender, oye, ¿yo qué hago aquí? ¿Me está haciendo el carro esto? ¿Será que si cambio esto me ayuda? Y ellos pues los ingenieros te van como enseñando y vas adquiriendo ese conocimiento, pero tienes que tener esa sensibilidad de saber qué está haciendo el carro para saber qué cambiar. Increíble. Es otro deporte totalmente diferente versus todas las demás categorías que hay. ¿Qué rituales, si es que tienes, como antes de competir, sigues como para estar en el estado mental que se necesita para, primero, aguantar todo lo que aguantas en esas carreras, pero segundo, pues obviamente para estar adelante y estar en el más alto nivel? Yo me pongo Karol G. Ah, Mentira, buenísimo. bichota. No, mentira, también. Pero siempre como que a mí me tranquiliza mucho como hablar con los ingenieros de, bueno, este es nuestro plan de carrera, esto es lo que queremos hacer y como que uno tiene su momento de visualización de lo que quiere ejecutar. Siempre caliento como de la misma manera como la parte física. Y como que lo que te decía, por ejemplo, hoy en día con el Oura Ring, que me dice, bueno, cómo descansé, cómo estoy, si necesito un poquito más de activación o menos. Para nosotras las mujeres que tenemos un periodo todos los Ujú. meses, también importante saber uno, pues también la parte de hidratación, de qué debo comer antes o después de una carrera. Me gusta como soy muy controladora con todos esos temas, Por pero es ejemplo, lo que ¿qué, me... qué comes antes y después? Entonces trato de comer pues 2 horas antes de montarme al carro. Justo media hora antes me tomo un expreso, pero es como, yo por ejemplo me he puesto como un sensor de glucosa dentro del carro, entonces sé pues más o menos Mm, cuántos carbohidratos necesito para que no me dé la pálida al final de un stint de 2 horas y media. La parte de hidratación también, un test de sudor, entonces cuánto tú como persona pierdes de sodio al sudar, entonces haces un programa o te hacen un programa el nutricionista de estos son los minerales y electrolitos que necesito que tomes 3 días antes. Uno empieza como con ah, ok. todo ese proceso de carga de carbohidratos, de estar bien hidratado. Entonces, pues es algo que he descubierto con todos estos gadgets que se pone uno Claro. hoy en día, pero sí me gusta como controlar mucho eso y ya cuando uno está en el carro, uno no debería pensar, sino que le salga todo súper natural, que piensa, va más despacio. Pero en el carro igual tomas algo, Agua, tenemos agua. agua. Que empieza fría y se termina ¿Hirviendo? hirviendo. Entonces No. uno no, ya no quiero más. Toca acordarse Eso de quita la sed. tomar agua en la primera parte para que en la parada uno normalmente le cambian el termo, entonces vuelve y está frío, pero pues durante la hora se va calentando mucho. Y me decías, el calentamiento corporal hace siempre lo mismo, como en el mismo orden. Sí, yo siempre, pues eso como un poco de movilidad, de reacción, como no sé si has visto como Sí, que en es Fórmula 1 la con las pelota. pelotas Sí. y con la música, con lazo, ese es como mi único ritual antes es como, bueno, cuando hago eso es como, llegó la hora. Claro. En toda tu carrera has tenido como momentos en los que hayas pensado como, ya quiero hasta aquí, no quiero más, quiero ya botar la toalla. Sí, por miedo a no ser suficiente, que siempre ha sido como el miedo a, ¿será que voy a ser capaz de? Cuando a veces a uno como que no le está yendo bien,
los primeros años en Europa para mí fueron durísimos, como un choque cultural, no conocía ninguna pista a la que íbamos, no ¿Cómo en qué estaban. países? Los ingleses y los franceses han sacado lo peor de mí. Uno dice, no, con este terco, no sé si voy a poder. Em, pero luego es como, yo me ponía a pensar y es como, no, es que no me imagino mi vida sin esto y siempre ha sido como esos altos y bajos que uno tiene que pasar por ciertas cosas para ser mejor al final. Pero sí he tenido esos momentos de cuando además uno no encuentra los patrocinadores, los recursos, y uno dice, "Oh, me va a tocar conformarme con un equipo que de pronto no es tan bueno, entonces uno no sabe, es el carro, soy yo, qué es lo que pasa, y son esas dudas como que alimentan ese miedo de, ¿será que me equivoqué al escoger? Pero no, la verdad es que siempre salgo al otro lado diciendo, no, no me imagino mi carrera sin ¿Cómo eso. funciona? Porque decías, ¿tú llevas los patrocinadores al equipo? Eso es lo que te permite como, dependiendo de qué tan buenos patrocinadores consigas, ir a un equipo mejor. Desafortunadamente así es como funciona esto. Entonces uno pues dice, no sé, tú estás todo el año trabajando con los patrocinadores para ver cómo puedes negociar ahorita octubre, noviembre, empieza el mercado ahí a moverse mucho y es bueno, ¿cuánto tengo? Entonces uno empieza, no, bueno, ¿cuánto necesito para estar en el equipo top? Y ¿Y de ahí vas para quién abajo. pone esas cifras? ¿Quién las determina? ¿Cómo sabes tú Eh, cuánto necesitas? los equipos, Te dicen, este es el te dan, precio, más o menos. esto es lo que necesitas traer para correr en este equipo. Entonces uno empieza, uy, bueno, no, el siguiente me alcanza espero que pronto me alcance para estar en un equipo fuerte, pero es así como funciona. Entonces hay veces uno sabe que un año pues no vas por más buen piloto que seas, no vas a tener oportunidad de ganar. Eso es lo que estaba pensando justamente, que muchas veces es más como el que tenga mejores contactos, sepa relacionarse mejor, que efectivamente el que más talento o práctica tenga, ¿no? Exacto, y también de eso depende, o sea, si tú tienes un presupuesto mayor, tú puedes entrenar más y te vas a ver mejor. Porque cada entrenamiento cuesta. Cada entrenamiento cuesta y, por ejemplo, yo este año no he entrenado ningún día. He ido directamente a la carrera. Hay un entrenamiento previo te dan media hora para, para ponerte al día y por eso hoy en día pues uso también mucho los simuladores, ¿no? Porque es como la forma de estar un poco más activa, que no te cuesta, que sí es una inversión grande el simulador en sí la primera vez, pero pues te ayuda mucho como Sí, ayuda mucho. a estar un poco activo, a conocer las pistas, a la concentración. Creo que ¿Qué, me, qué me tan, gusta. como tan fiel es la imagen? O sea, ¿qué tanta diferencia hay entre estar en el simulador y estar efectivamente en la pista? Como, ¿es realmente muy cercano o todavía no? Hay varios como simuladores distintos. Entonces, el de tu casa, pues hay uno, es difícil como las condiciones siempre cambian en la pista mucho. Entonces, como uno ahí es tan constante en el simulador, pues es difícil que tú saques como, uy, no, el carro seguro se va a comportar así, no, pero puedo practicar o tener referencias de la pista a la que voy a ir. Para eso sí, sí sirve. O esta curva se hace en tercera, la voy a practicar en cuarta a ver cómo me Mm, sale. Y ya sabes un poquito cómo se siente eso. Entonces estás como un poco más preparado cuando llegas allá. Y luego está el simulador que usan como los equipos oficiales de este tipo de carreras, por ejemplo, de las carreras que estoy compitiendo ahorita, Ford, yo corro en un Ford. El simulador que tiene es no sé, el simulador puede ser de 20, 30 millones de dólares. wow, Y eso es una cosa, pues uno impresionante. está en con el chasis del carro, tiene el timón exacto, los botones, el sistema de freno es exactamente el mismo que el carro. Entonces ahí uno se acerca aún más a la realidad y le sirve como
para que esos 30 minutos pues no te los pases ahí, estar en tercera y la hice en segunda. ¿El carro Ford, quién lo escoge? ¿El equipo o es un patrocinador tuyo? ¿Quiénes son tus patrocinadores, además? Las carreras en las que yo corro están como casi todos los fabricantes de carros, tienen un equipo ahí. Entonces Ya. Ford, Ferrari, Lamborghini, Mercedes, BMW. Y uno pues eso, va como negociando a ver con quién puede competir, con quién se entiende mejor. Hoy en día mis patrocinadores son la Fundación Concora de Karol G. Ah, ya, Tengo tremendo. Wander Studio en México, tengo Escudería Telmex o Claro, y una empresa de simulaciones para carros de carreras que está basada en Europa, se llama ABL, Pero no AB estás nada mal. Racetech. No, no, De estoy hecho, Telmex cubierta. también está con Checo Pérez, ¿no? Sí, ellos han sido como los pioneros del automovilismo latinoamericano, entonces ellos han apoyado mucho mi carrera desde antes de que fuera piloto de pruebas en Fórmula Uno. Y bueno, Tremendo, me alegra. espero que los que nos estén viendo hoy, Claro, pues también. por Instagram nos contacten. Si tú, digamos, te imaginas ya habiéndote retirado, ¿cuál es el legado que quisieras, cómo quisieras que la gente te recuerde en el automovilismo y en el deporte en general como una referente, sobre todo siendo mujer? Que, paréntesis, no, digamos que a mí no me gusta hacer como la comparación de, es la mejor mujer piloto, ¿no? Es de todo el mundo, pero pues efectivamente hay poquitas mujeres en el deporte en general y pues en el automovilismo en particular. Total, a mí me encantaría que lo que yo quiero hacer como deportista es cambiar este deporte para que sea más inclusivo con las mujeres. Entonces, que se tomen en cuenta las mujeres para cuando se diseña un carro de carreras. Sí. Oye, las medidas, tienes que tener esto disponible, esto porque nosotras somos así, asá. Quiero tener como más estudios porque luego, listo, la seguridad y el estar cómodo en un carro de carreras es una cosa, pero luego el rendimiento es otra y es las particularidades que tiene una mujer al volante. No se tienen datos de eso, entonces un setup de un hombre no debería funcionarle a una mujer porque somos muy distintos en muchas cosas. Entonces, como que necesita una mujer para rendir al máximo. Y creo que todos esos estudios no se tienen y pues yo creo que eso es lo que hace falta para que una mujer le den la oportunidad de correr en Fórmula Uno es teniendo todos estos elementos y eso es lo que de cierta manera yo quiero contribuir a que gracias a esos estudios y esos datos pues lleguen más mujeres a la élite del deporte a no participar, sino a competir de verdad. Es verdad. ¿Y ya está pasando algo o todavía no se están haciendo esos estudios? Nadie está como ya tirándole cuerda a que efectivamente pase. Ahorita nosotros estamos, por ejemplo, trabajando, digo nosotros porque mi hermana es gran parte de mi equipo, estamos trabajando con la Universidad de Purdue en Mm, Indianápolis, por ejemplo, para sacar información de, oye, los carros que vayan a diseñar en los próximos monoplazas de IndyCar, de Fórmula 2, de Fórmula 3, deberían contemplar estas medidas. ¿Cómo hacemos para que lo que yo he sentido en mi carrera, pues tenga unos datos y podamos comprobarlo? Porque al final, pues un ingeniero se basa en números y necesitamos, ¿no? Esas sensaciones y esos números y ellos han creído mucho como en ese proyecto, entonces estamos en desarrollo con ellos para tener esos datos lo más pronto posible. qué bueno. Pues como que ha empezado a pasar en muchos deportes, en el fútbol, en el básquet, en Estados Unidos, pero obviamente si no hay alguien desde adentro moviéndolo, nadie se va a tomar el trabajo. Pues porque al final todos esos deportes son un negocio impresionante y eso es lo que como que mueve a la gente y pues a los hombres, efectivamente. ¿Tú has tenido algunos accidentes, digamos, a lo largo de tu carrera? Afortunadamente no te ha pasado nada grave, pero yo asumo que igual uno puede quedar con susto después de tener, digamos, una estrellada a esas velocidades a las que tú andas. ¿Cómo haces para después volverte a montar y volver a estar, digamos que corriendo esos mismos riesgos? Yo tengo que encontrar o sea, ¿por qué me estrellé? Si no entiendo por qué me estrellé, voy, no voy al 100. Pero Mm, si, no sé, una vez me pegué duro en un óvalo, era en Iowa. Y era porque una de las curvas tenía como un saltico
y toca coger el saltico con el timón más recto para que el carro como que no se te moviera mucho. Pero, un segundo, un saltico porque la pista tenía como un desnivel. Ujú. Pasa un túnel y entonces hay un túnel ahí debajo en esa curva y entonces pues uno tiene que llegar en un ángulo donde el carro esté más recto para que cuando salte y caiga, es chiquito el salto, pero no se te mueva y te vayas al muro. Y pues yo la verdad es que no, pues nadie me dijo mucho. Me dijeron que había un saltico, pero pues no me dijeron que tenía que poner el timón así. Y pues yo me pegué o sea, es que la primera vez que me dolía la cabeza de verdad, duro de lo que me pegué. Y claro, yo tenía miedo de volver a salir porque yo no había entendido qué era lo que había hecho mal, hasta que pues empezamos como a analizar muy bien el video y a ver como las líneas de otros pilotos que estaban en mi equipo y encontramos que la forma tenía que pasar. Y entonces, la siguiente vez que me monté, no, yo estaba tranquila porque yo ya sabía qué tenía que hacer. Entonces, cuando no encuentro el motivo por el cual me estrellé, es un problema. Pero si no, si lo encuentro, uno en verdad sabe qué es lo que tiene que mejorar y no empieza como a tener esos pensamientos. Y, por ejemplo, tus papás, ¿qué te dicen cuando pues tienes un accidente así, que sales mal, que te duele la cabeza? Me imagino que se asustan un montón. Sí, se asustan. O sea, yo desafortunadamente tuve que vivir que mi compañero en Fórmula 2 murió en un accidente. Mm, Y desde ahí, pues, como que nosotros en familia hablamos y entendimos, primero que es un deporte de riesgo, pero también que en verdad si a uno le pasa algo, que ojalá le pase haciendo algo que le guste. Y fue como esa conclusión que sacamos de, ellos me dijeron, tú haz lo que te haga feliz y nosotros entendemos que pues a uno le puede pasar cualquier cosa saliendo a la calle y sale una moto y te atropella y hasta ahí llegó la cosa y es mejor que te cojas haciendo algo que te guste y entonces pues obviamente sufren, pero, pero como familia como que hicimos ese acuerdo de nadie me va a decir que no puedo hacer ok. algo en las carreras porque es lo que me hace feliz. Desde afuera uno ve que digamos, el automovilismo, que aunque es de equipo, pues hay una competencia grande entre los mismos miembros del equipo porque pues al final solo gana uno. Uno siempre ve que hay equipos que los mismos pilotos del mismo equipo se estrellan porque querían pasar pues el uno al otro. ¿Tú cómo lo vives por dentro? ¿Qué tanto se siente como esa solidaridad de equipo, de trabajo en equipo, o es cada uno por su lado queriendo pues ganarle a todo el mundo y ya? Uy, es un ambiente duro porque uno quiere ser el número uno del equipo. Uno sabe que su compañero de equipo es el único que tiene un carro similar a uno. Entonces es tu benchmark número uno. Y uno siempre quiere ser el uno de ahí. Entonces es cuánta información comparto porque yo no le quiero dar información para que me gane. Los ingenieros entre ellos, pues los ingenieros de De cada cada piloto uno. también es como yo quiero que el desarrollo lo siga a mi piloto y a mi forma de hacer las cosas. Entonces es un mundo que dentro del equipo hay varios equipos en ese sentido Claro. y uno está muy solo. Pero, por ejemplo, en las carreras de duración, las de resistencia que estoy corriendo ahorita, somos 3 pilotos por carro. Entonces, ahí sí es otro tipo de ambiente. Obviamente uno quiere ser el más rápido de los tres, pero uno quiere ganar y sabe que necesita a los otros dos. Entonces ha sido un ambiente como más, a mí me ha gustado más ese ambiente que uno estar viendo a ver quién le va a clavar un cuchillo por detrás sin decirle. Pero sí es muy notorio como esa rivalidad que hay dentro de los equipos, sobre todo en Fórmula 1. Además de lo obvio de ser el número uno en un equipo, hay algo que pues uno como, digamos, audiencia no sepa que al número uno le den mejores cosas que al número dos del equipo. Sí, normalmente la carrera de innovación y de ajustes que van haciendo en esos carros es increíble. Entonces hay veces solo hay una parte de la evolución. O sea, tienen, por ejemplo, Mm, un alerón delantero ya. y ese pues se lo van a dar al número uno. Entonces, pues uno no puede ir a decir,
que no tiene lo mismo que el otro, le toca callarse y tratar de ir más rápido. Entonces siempre hay como esa prioridad de para quién van las mejores cosas, para quién van los mejores ingenieros y para quién va esas evoluciones, porque cada uno tiene un estilo de manejo distinto, entonces de pronto hay Claro. algo que, no sé, a Max le sienta bien y a Checo no, y van a ir por las cosas que le sientan bien a Max, y entonces cada vez se va uno como alejando más de lo que a uno le gusta, y no hay nada que hacer, es eso que han escogido el piloto número uno. En el equipo de hoy, que son pues los tres en el mismo carro, también hay número uno, dos y tres. Ahí es mucho menos notorio, pero uno, pues, hay veces que sí le dan como, por ejemplo, uno es mucho más rápido en la noche que en el día por las condiciones climáticas. El carro anda mucho más, las llantas se calientan menos y uno va como más tranquilo en la noche. Entonces, de pronto hay alguien que le den un turno en la noche y puede que se vea más rápido que la otra Mm, persona. Sí hay ciertas prioridades a veces que dan ahí o a quién quieren poner más cómodo en el carro, pero es un poquito más equitativo porque al final es como queremos el resultado del carro entero, no me importan las claro. individualidades. ¿Y los patrocinios ahí cómo son? Porque son todos los mismos patrocinios en el mismo carro. Bueno, no sé si en el uniforme se diferencian, pero ¿los consiguen entre los tres o cada uno por su lado también consigue lo suyo? Cada uno por su lado consigue lo suyo y luego es la pelea de mi logo va aquí, el tuyo va Ya. acá. Yo quiero el más grande. Es un poco la negociación que se va haciendo con el equipo y pues hay veces se equilibra, ¿no? De pronto si hay alguien que trae más, pues los otros tienen que traer un poquito menos, entonces tendrán menos espacio en el carro. Pero es algo que sí nos toca por como individual. Hay veces el equipo tiene un patrocinador principal y entonces le quita a uno carga, pero últimamente no es lo que está pasando en este deporte. Es usual que, por ejemplo, dos de los tres de un equipo, de los tres pilotos, digamos, cambien de equipo juntos, o eso cada vez que cambian es cada uno por su lado. No, en las carreras de resistencia sí hay como más, viene el combo de estos dos Ya. que han estado juntos mucho tiempo. Normalmente en las carreras de resistencia hay como una categorización de pilotos. Entonces, por ejemplo, hay unos pilotos bronce que son como más amateur, que de pronto no tienen tanta experiencia en carros, que empezaron de pronto a correr tarde. Y en todos los equipos tiene que haber uno de esos. Entonces, hay veces vienen con alguien que les ha enseñado Mm, desde que empezaron y pues ese dúo se va junto a un equipo y duran mucho tiempo, pero normalmente pues le toca a uno adaptarse a también, no solo al ingeniero del carro, claro. sino a quien le tocó de compañero. ¿Cómo llegaste tú a ese tipo de carreras de resistencia? Yo después de hacer Fórmula 2 que fue lo último de monoplazas que hice, me salió una oportunidad para hacer las 24 horas de Le Mans. Era en un carro que éramos tres mujeres. Era la primera Ah, vez que en un prototipo iba a haber tres mujeres a bordo. Y la verdad me llamó mucho la atención esa carrera de 24 horas. Entonces, dije, bueno, pues estas carreras de duración, ¿será que uno tiene que ir como más conservador y más tranquilo? Pues porque toca que el carro claro. aguante. No, que va, eso va uno a todo lo que da, arriesgando un montón por 24 horas. Nunca me imaginé como lo completo que tienes que ser para ser un piloto de duración, porque te toca adaptarte que en la noche, que en la madrugada, que el carro va cambiando, que el freno se va volviendo más largo porque pues Claro. después de 12 horas, entonces uno tiene que adaptarse mucho como piloto, está uno constantemente como pensando en qué puede hacer mejor y tiene que ser muy consistente, no cometer errores, pues porque te cargas la responsabilidad de los otros tres Claro. y todo el equipo. Entonces me gustó mucho la primera vez que probé y dije, bueno, esto puede ser para también una carrera como más larga. Hay más puestos en carreras de duración que en la Fórmula 1. Ya. En esas 24 horas, ¿tú duermes? No,
Hay gente que dice que sí, pero yo no les creo. Porque es que uno queda con la adrenalina. O sea, como ¿Cómo un- son los turnos? Si se dice así. tú haces como 2 horas y media, descansas 5, pero pues cuando tú te vas, entonces mientras te vas a comer algo, a bañarte, cambiarte, te dan un poquito de masaje pues para soltar y ya te toca estar como en stand-by por si algo pasa, alguien se está sintiendo mal. Entonces en verdad de pronto cierras los ojos 30 minutos, pero sí te va muy bien. Entonces ¿Y ahí con es quién duro. estás? Como en ese mini descanso. Yo siempre estoy con mi hermana y con Ah, el bueno. fisio del equipo, pues que uno como le van preguntando a uno, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pasa? ¿Qué podemos mejorar? Un poquito con los ingenieros, ¿qué está pasando con el carro? ¿Cómo tengo que manejarlo mejor? ¿Cómo vamos en la carrera? Pero sí, sobre todo mi hermana es como mi aguatera, mi todo, todo. ¿Cómo has manejado la... Yo asumo que hay bastante soledad en esa carrera del automovilismo, pues porque además siempre es uno el que gana. Si ganas, pues sí tienes un equipo, pero al final casi siempre como que uno está muy solo y obviamente además pues está por todo el mundo. ¿Cómo llegas a poder estar bien emocionalmente con esa soledad, digamos, tan fuerte en algunos momentos? Yo doy gracias a que mi hermana en verdad ha estado ahí para mí. Es como las dos por todo el mundo, contra el mundo. Creo que habría sido muy difícil sin tener a mi hermana. Creo que también, sobre todo, siendo mujer en este Sí. deporte. Entonces, de verdad, doy muchas gracias porque ella es como mi mejor amiga, es mi manager y hay veces, hay momentos de tensión, ¿no? De esa Obvio. familia. Pero no, sin ella habría sido muy difícil porque uno sí, lo que tú dices, yo pues cuando me fui a Europa uno ni siquiera ha estado estudiando, yo no conocía a nadie y mi hermana viajaba a todas partes conmigo en una pista, lo que te decía de tus rivales es como, "Ja", y después ya ni eso. Em, entonces tener a alguien con quien hablar, le debo mucho a mi hermana Paula. ¿Y hoy en día ella tiene familia o está, digamos, como totalmente dedicada como tú a la carrera? Desde hace 15 años es mi manager oficial porque pues ella dejó de correr porque yo me llevé la mayoría del presupuesto. Entonces era la forma en la que ella decía yo puedo vivir el sueño desde otra forma. Sí. Ella está casada y ahorita va a tener su primera, una niña. Mm. Van a ser Entonces bueno, tres ahora. van a ser tres y pues obviamente va a ser más difícil. Es un proceso de ahora, bueno, ahora voy sola yo a las carreras y cómo me adapto a todo esto, pero ella siempre ha estado pendiente y seguirá siendo como la encargada de todo mi management por ¿Hay ahora. algo más como de tu red de apoyo? Bueno, tus papás, me imagino. ¿Ellos van mucho a las carreras o...? Si no les gusta no ir, yo hay veces como, pero déjenme tranquila, no me vaya. Entonces han aprendido mi papá a no meterse tanto, como a verlo más objetivamente, pero sí, siempre ha sido como en familia. Realmente no tengo a nadie más que esté hoy en día como conmigo ahí en las carreras. Los patrocinios los consigues tu hermana y tú? Sí, sí, todo ha sido. Obviamente ahorita como que uno se apoya en agencias a ver si salen Mm. campañas, pero en su mayoría todo lo coordina mi hermana. Tiene mucho trabajo. ¿Qué tan dura sigue siendo hoy, digamos, la preparación física para estar pues en el alto nivel en el que estás en Estados Unidos y pues en todas las carreras que compites hoy en día? Digamos que las carreras de resistencia tienen otro tipo de exigencias y es más como la parte cardiovascular y de aguantar un poco más, como más repeticiones. Los monoplazas, como las Fórmula 2, IndyCar, era más como es más sprint, entonces era como más fuerza máxima, menos repeticiones. Entonces sigue siendo exigente como la parte cardiovascular y eso de estar constantemente como con muchas repeticiones. Entonces sí dedico como 2 horas al día de entrenamiento físico y
3 veces a la semana hago el entrenamiento cognitivo, que es 1 hora también, más el simulador y como me gusta tanto el deporte, pues en mis ratos libres juego tenis. No paras. ¿Cómo llegaste a Karol G? Es una muy buena historia y por eso yo digo que no hay nada imposible en la vida y es que yo estaba compitiendo en IndyCar y como a la sexta carrera el patrocinador principal del equipo dejó de pagar, a mí me bajaron. Yo dije, bueno, pues hasta aquí fue mi carrera. Y mi hermana conocía como a alguien del sector de la música. Le dijo, oye, yo no sé si a algún artista le interese patrocinar a mi hermana, puede poner el logo como quiera en el carro. Como, espérame a ver si a alguno le interesa. Como a los 3 días, yo veo en Instagram y me empieza a seguir Karol G. Y yo, No. wow, no puede ser. O sea, screenshot al grupo familiar Obvio. y todo. Y dije, bueno, pues le voy a mandar un mensaje como de admiración, de que algún día me encantaría que fuera una carrera mía. Y pues lo que ella representa como mujer colombiana y latina es algo increíble. Total. Me contestó que nuestros caminos se iban a cruzar y que yo siguiera soñando. Como a los 3 días de ese mensaje, llaman a mi hermana y dicen que Karol G quiere patrocinarme para que vuelva a competir. No, qué Entonces, increíble. su hermana es su manager, mi hermana ¿Ah, es mi sí? manager. Y es como una historia parecida en el sector, como pues en la música, en el género urbano, ella es como pionera. Entonces, la verdad, súper orgullosa de llevar ese bichota en mi carro Tremendo. por Me todas encanta. partes. Qué buena historia. Si un día, y Qué ya para camino. terminar, siempre terminamos con esta pregunta, si un día llega, por ejemplo, tu sobrina y te dice, yo quiero llegar a la Fórmula 1, ¿tú qué consejo le darías para que efectivamente pueda como encaminarse a llegar a ese objetivo? Uy, yo le diría que va a ser duro, pero, pero en verdad que cuando uno, si es realmente lo que quiere, como cuando uno tiene pasión y determinación para llegar a un lugar, no hay ninguna razón por la que uno no pueda hacerlo. O sea, una niña de 9 años viola a Juan Pablo Montoya en la Fórmula 1 y he competido contra él. Entonces, creo que hay que soñar en grande y ponerse objetivos, pero vivir el día a día y disfrutar de ese camino. Con Juan Pablo Montoya has competido, pero ¿tienes alguna relación? ¿Él te ha apoyado? No sé, alguna cosa. Hemos, hemos competido en carreras de duración. En Le Mans fue la primera vez Ya. y en IndyCar una carrera también hicimos, uno en contra del otro. Contra los dos Montoya también. ¿Y qué se siente eso? Ver al ídolo y después estar compitiendo con él. Uno dice, uy, voy a pasar a mi ídolo. No, no, eso es lo que a uno realmente le abre los ojos, como todo es posible en esta vida. Entonces, ojo con lo que sueñas porque se puede hacer realidad. Y que hay veces uno como que, sí, obviamente puede ser tu ídolo, pero es de carne y hueso. Entonces, creo que tenemos que entender mucho eso. Ese proceso cuando uno menos se lo espera, lo lleva a vivir sus sueños. Pues mil gracias, Tatiana. La verdad, aprendí muchísimo. Era mucho más ignorante de este tema antes de empezar a hablar contigo. Me encantó. Gracias por tu apertura y por todo lo que nos contaste y nos compartiste hoy. A ti, muchas gracias por la invitación y por esas súper buenas preguntas. Este episodio es patrocinado por MPF Invest, la app con la que puedes construir tu patrimonio y alcanzar la libertad financiera.